paz a vosotros, a cada uno de ustedes en esta rica mañana de sábado que nuestro Dios nos ha dado. Damos gracias nuevamente a cada uno de ustedes que sábado con sábado nos acompañan a nuestra escuela sabática, donde yo creo que hemos aprendido cada uno de nosotros la grande importancia de ser los testigos de nuestro Dios y cómo cada uno de nosotros somos piezas importantes para ese reino que nuestro Dios ha establecido y que cada uno de nosotros somos sus embajadores para presentar ese reino de luz. En esta mañana que nuestro Dios nos ha dado, nuevamente en nuestra serie Mis Testigos, tenemos ahora una hermosa lección y estamos a la lección número 10 que lleva por título Un testigo que es, y donde cada uno de nosotros nos vamos a dar cuenta de la grande importancia y qué es ser un testigo para nuestro Dios. Así que tenemos también un objetivo muy hermoso, dice, mostrar que un testigo es un creyente enviado a invitar a otros a creer. Así que cada uno de nosotros somos esos creyentes que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Rey y Señor de nuestras vidas. A cada momento que hay la oportunidad testificamos de su palabra y ahora nos hemos convertido en esos creyentes que invitamos a otras personas a que también crean en nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta mañana yo le hago la invitación que seamos esos creyentes que a diario, en cuanto hay alguna oportunidad, en cuanto el Espíritu Santo nos da ese espacio para poder testificar de nuestro Señor Jesucristo, que cada uno de nosotros invitemos a otras personas a creer en la palabra de nuestro Dios. Si tiene su Biblia, le voy a invitar que la abramos en el libro de Romanos, donde tenemos nuestro texto base, un texto muy hermoso, que yo creo que todos los que hemos creído en el Señor hemos pasado por esta cita bíblica. Libro de Romanos capítulo 10 versículo 9. Y miren de la manera que nos habla aquí el apóstol Pablo a cada uno de nosotros que le hemos aceptado, que hemos testificado y que ahora le servimos y estamos trabajando para ese reino. Dice libro de Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Yo creo que a los que le hemos creído, los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, dice que si confesares o declarar o testificar con tu boca que Jesús es el Señor. A diario, a cada momento, yo creo que cada uno de nosotros testificamos que Jesús es el Señor y que viene pronto. Y es por esa la razón que testificamos aún más, porque queremos que ese reino crezca y que aquellos que el Señor tiene vengan al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Recordamos textos pasados que dice que es paciente porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Yo creo que este texto nos hace recordar cuando confesamos aquella primera vez con nuestra boca que nuestro Señor Jesucristo es el Señor. Y lo dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Una vez más, aquí hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, le hemos creído, sabemos que ha resucitado y sabemos también que algún día cada uno de nosotros, si es que a llegar a la muerte a nosotros, sabemos que también en ese día que Él venga, también nos va a dar la resurrección. Gloria sea a nuestro Dios. Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que cada uno de nosotros que hemos confesado con nuestra boca, que hemos creído que hemos creído de nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, cada uno de nosotros hemos recibido la salvación. ¿Cuántas personas en el mundo hay que necesitan también confesar con su boca y creer con su corazón? ¿Para qué? Para que reciban la salvación. ¿Qué va a ser ese proceso? Primeramente nuestro Dios, y cada uno de nosotros hemos de llevar la palabra para que más personas confiesen que Jesús es el Señor y puedan obtener el perdón de los pecados. Así que este es nuestro texto base. Ahora, durante esta lección que vamos a aprender, tenemos algunos conceptos que nos van a ayudar a través de unas citas bíblicas que vamos a estudiar. Primeramente, uno de los conceptos es ¿qué palabra es el centro de la enseñanza y testimonio personal de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver en algunos textos, tanto en Juan 3:14 al 21, Juan 6:35 al 40 y también Juan 12:44 al 50. Vamos a ver
una palabra clave que nos enseña a cada uno de nosotros de la manera que nuestro Señor Jesucristo enseñó y testificó realmente qué es el reino de nuestro Dios. Vamos a ver qué es esa palabra también y nos vamos a dar cuenta de qué manera y qué tan importante es creer en el Evangelio, creer en nuestro Señor Jesucristo y caminar de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. También, en base a las lecturas que hemos mencionado, vamos a ver qué es lo que la enseñanza de Jesús con frecuencia contrasta. Y vamos a ver que cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, dio algunos conceptos, hizo un contraste en algunas palabras que vamos a estar viendo enseguida. También, qué es lo que estos versos afirman acerca del Padre, del Hijo, y vamos a ver cómo en relación ambos tienen el mismo, la misma esperanza para con cada uno de nosotros. Y también vamos a ver el destino de los creyentes, de los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Y también vamos a ver cuál va a ser el destino de los incrédulos, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. También tenemos algunos conceptos que vamos a ver poco personales. Dice, ¿cuáles son las ventajas de una testificación relacional? Cuando hablamos con las personas, cuando conocemos a alguien más, inmediatamente empezamos a relacionarnos, a platicar con ellos y cómo esto nos ayuda en nuestra vida a tener más amistades y traerlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y también, ¿cuál es su manera personalmente de mostrar o testificar de nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras y vamos a ver algunas de ellas y cómo cada uno de nosotros tenemos esa experiencia cuando vamos y le hablamos a las personas. Cómo nos introducimos, cómo introducimos la palabra de nuestro Dios y también de qué manera cada uno de nosotros llegó esa palabra a nosotros y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Si tienen su Biblia, tenemos 3 citas muy hermosas que quiero que veamos. Por medio de estas 3 citas, cada uno de nosotros nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos a las preguntas que nos van a ayudar a entender el concepto de esta lección. Y recuerde que se llama, la lección número 10 es un testigo, ¿qué es? Así que vamos a estar viendo este concepto. Vamos ahora al libro de Juan, donde vamos a ver uno de los textos más hermosos de la palabra de nuestro Dios que he visto. Sé que todos son hermosos, pero aquí tenemos Juan 3:16 que nos va a ayudar mucho y que para mí, o muchos le han llamado el corazón de la Biblia, donde vemos el amor de Dios mostrado nuestro Señor Jesucristo para rescatar y para salvar a cada uno de nosotros del pecado y traernos de aquellas tinieblas, traernos a su luz. Veamos ahora al libro de Juan capítulo 3 versículo 14. Vamos a empezar con el 14. Sé que eres un creyente, a lo mejor nos estás oyendo por primera vez y si es la primera vez, bienvenido y que Dios te hable por medio de la palabra que hemos de hablar en esta mañana, que tu corazón sea tocado y que veamos la importancia de testificar, de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y mira la enseñanza que nos va a dar la Biblia. Y recuerden que el Nuevo Testamento siempre lo relacionamos con pasajes que hay en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque lo que antes fue escrito fue para nuestra enseñanza. Y dice Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y aquí vamos a hacer un pequeño espacio de qué es lo que está hablando aquí Juan cuando habla que Moisés levantó la serpiente en el desierto. Si tienes tu Biblia, tienes un papel, una hojita donde puedes escribir la cita que te voy a dar, se encuentra en el libro de Números 21:4, donde habla de esta enseñanza de la serpiente, porque dice el texto, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Qué pasó allá en el Antiguo Testamento? Quiere que sepan que nuestro Dios saca a su pueblo de la esclavitud, lo lleva a un lugar, a una tierra donde fluye leche y miel. El pueblo de nuestro Dios empieza a caminar, empieza a avanzar. Inmediatamente el pueblo se queja con Moisés y empiezan a decirle que allá en Egipto tenían las mejores comidas, los mejores alimentos, podían beber agua y sin embargo ahora que andan en el desierto no tienen nada. Nuestro Dios se disgusta ante este concepto de de aquel pueblo de nuestro Dios, aquel Israel, y quiero que sepan que Israel salió de Egipto, pero sin embargo del corazón de aquellos de israelitas nunca salió
a Egipto. Así que ahora vemos que nuestro Dios se disgusta con Israel y cuando le está diciendo a Israel, le dice, ¿sabes qué, Moisés? Esto le va a pasar al pueblo. Y ahora vemos que nuestro Dios hace que haya serpientes por todos lados donde estaba el pueblo de Israel. A consecuencia de que se quejan día con día, entonces hay serpientes, empiezan a morder las serpientes al pueblo de nuestro Dios, empieza el pueblo a tener escándalos, entonces nuestro Dios habla con Moisés y le dice, ¿sabes qué? Hazte una serpiente de bronce, inmediatamente dice, la pones en una asta o en un palo, y cuando alguna persona del pueblo dice, o hubiera sido mordida por la serpiente, nomás es de que vean hacia la serpiente y van a sanar, no van a morir. Así que nuevamente Juan se va al Antiguo Testamento para darnos una enseñanza. Ahora esta enseñanza, ¿qué tiene que ver con nosotros? Veamos la segunda parte del texto. Dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, de la misma manera que en aquel palo que tenía Moisés, aquella serpiente de bronce, y que la levantaba Moisés, y cuando el pueblo miraba, inmediatamente era sanos. Ahora lo está relacionando con el Hijo del Hombre, con nuestro Señor Jesucristo, donde ahora cada creyente tenemos que levantar el nombre de Jesucristo muy en alto para que aquellas personas que han sido mordidas por el pecado, inmediatamente quiero que sepan que por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo sean perdonados. Así que miren la relación que está haciendo. Dice así, que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién lo va a levantar? Usted lo va a levantar y yo lo voy a levantar por medio de llevar el mensaje, llevar la palabra, testificar que hay un Dios todopoderoso que mandó a su Hijo y que quiere rescatar nuestra vida. Dice, para que todo aquel que en él crea. Aquí hay una palabra bien importante en este versículo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que el creer en nuestro Señor Jesucristo inmediatamente nos hace acreedores a la vida eterna. Así que la palabra creer nos va a ayudar mucho y la vamos a ver en diferentes porciones de la palabra de nuestro Dios que tenemos en esta mañana, de la importancia de creer a nuestro Señor Jesucristo. Si el mundo creyera a nuestro Señor Jesucristo, otro mundo sería. Veamos ahora el verso 16. Algo bien importante. Recordemos que una de las palabras claves es creer. Dice el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Nuevamente aparece esta palabra de creer, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Así que le está dando la oportunidad al mundo desde aquellos tiempos donde es importante creer, y de esa manera no se va a perder, sino va a tener la vida eterna. El Señor quiere compartir de la vida eterna con cada uno de nosotros, de sus hijos, y es necesario creer. ¿Para qué? Para tener la vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar. No lo envió a condenar, sino, dice, para que el mundo sea salvo por él. Así que es algo muy hermoso. Nuestro Dios ve al hombre que está en pecado, inmediatamente le ama, no por lo que el mundo hizo por él, sino es un amor en que nuestro Dios siente la necesidad de que el hombre necesita la salvación. Manda a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria sea nuestro Dios. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y hasta nuestros tiempos quiero que sepan que todavía Dios espera que el hombre le acepte, que el hombre se acerque, para no condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora veamos el 18 de ahí de la palabra de nuestro Dios. Juan 3, 18. El que cree, nuevamente usa la palabra cree, y en estos versículos que vamos a ver nos vamos a dar cuenta la grande importancia de creer. El que en él cree no es condenado. Así que si tú crees y no le has aceptado, inmediatamente cuando tú creas en él, aunque seas una persona pecadora, él va a perdonar tus pecados. El que en él cree no es condenado. Cuando yo creí a él, cuando a las personas que me rodean y han creído en él, quiero que sepan que ya no somos condenados, porque dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido
condenado. Así que va a ser un impacto cuando llegamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo. El impacto es creyendo, no somos condenados, pero también el otro impacto es que si no creemos, que si no le aceptamos, inmediatamente ya somos condenados, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso es condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído. Así que es importante creer en nuestro Señor Jesucristo. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Primeramente, ¿por qué el mundo es condenado? Porque la luz vino al mundo. Y quiero que sepan que la luz vino a nosotros. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros creyéramos a esa luz. ¿Quién es esa luz? Nuestro Señor Jesucristo. Así que sigue diciendo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Algo triste, ¿verdad? Que viene nuestro Señor Jesucristo, que desciende del cielo, viene a rescatarnos, y en lugar de aquel pueblo de nuestro Dios se acercara, le creyera, dice que lo llevaron hasta el madero y fue crucificado. Pero dice que amaron más las tinieblas que la luz. Hoy en nuestros tiempos quiero que sepan que hay personas aún que no testifican con su boca que Jesús es el Hijo de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque muchas de las veces aman más las tinieblas. Ante estas pandemias, ante esta guerra, yo pensé que la gente iba a invocar más el nombre de nuestro Dios, iba a acercar más a nuestro Dios, y vemos que lo estamos pasando por alto. Pero la palabra de nuestro Dios dice, mas amaron más las tinieblas. En lugar de que el hombre se abrace de nuestro Dios, se abrace de la esperanza del Redentor que perdona nuestros pecados, dice la palabra de nuestro Dios que ama más las tinieblas. Y la Biblia nos dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de nuestro Dios. ¿Cuántas gentes son enemigos de nuestro Dios a consecuencia de que aman más las tinieblas? Dice, porque sus obras eran malas. Así que yo creo que hasta nuestros tiempos nos hemos dado cuenta de la gente, de sus obras son hacia las tinieblas, hacia el mal. Dice Mateo, si está apuntando, Mateo 4:16, hablando de esa luz, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, aquel pueblo que estaba en pecado, en oscuridad, que éramos enemigos de nuestro Dios, que no teníamos promesa, que estábamos sin Dios, sin esperanza. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Así que llegó nuestro Señor Jesucristo a aquel mundo lleno de maldad, de tinieblas, llega y alumbra el corazón de las personas que quieren servirle a nuestro Dios. Y yo creo que nos damos cuenta, también otro texto si quiere apuntarlo, Juan 1:6 al 9. Fíjense bien lo que nos dice Evangelio de Juan capítulo 1. Dice el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios. Y yo creo que recordamos algo maravilloso de este hombre, el cual se llamaba Juan, el que preparó el camino para el Mesías, del que hablaba Isaías, que iba a preparar ese camino para nuestro Señor Jesucristo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. Yo creo que recordamos a Juan que preparó el camino, y aún a consecuencia de lo negativo, de las tinieblas que había en el mundo, de que no quiso aceptar al que estaba preparando a Juan el camino, que dice ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero que sepan que aún Juan pierde su cabeza por testificar la verdad y por testificar a esa luz que era nuestro Señor Jesucristo. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Llega nuestro Señor Jesucristo, Juan prepara el camino, llega nuestro Señor Jesucristo, y cuando llegan, Él era el que iba a redimir, a salvar al mundo. Y sigue diciendo, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Así que llega Juan preparando el camino, aquella luz, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que por medio de esa luz, por medio de nuestro Señor Jesucristo, el mundo fuera salvo. Y dice el 9, dice, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. Dejó su trono, ¿para qué? Para venir, para justificarnos, para santificarnos y para darnos el privilegio de tener esa vida eterna. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Si vemos esa luz que vino, estuvo
con nosotros, mas sin embargo el mundo no le entendió, pero el mundo fue hecho por él y vemos que fue a dar hasta la cruz a consecuencia de que el mundo no entendió el propósito por el cual venía nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a nuestro Dios, que en quienes hemos sido redimidos por medio de la palabra de nuestro Dios, entendemos el propósito por el cual Jesucristo vino por nosotros. Ahora, cada uno de nosotros somos ese testigo que testifica que nuestro Señor Jesucristo vino a redimir nuestros pecados. Dice, volviendo nuevamente a Juan capítulo 3, versículo 20, dice la palabra de nuestro Dios: porque todo aquel que hace lo malo. Ahora tenemos aquí a la persona que no ha creído a nuestro Dios y que sigue haciendo lo malo. Dice, aborrece la luz y no viene a la luz. Así que aquellas personas que no quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador, aborrecen la luz. ¿A quién aborrecen? A nuestro Señor Jesucristo. Y dice que no vienen a la luz. Sigue siendo la palabra de nuestro Dios. Aborrecen la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Yo creo que cuando llegamos nosotros al conocimiento de la verdad, nuestras obras fueron reprimidas, deshechas. ¿Para qué? Para que entrara la palabra de nuestro Dios hasta nuestros corazones. Dice que la palabra de nuestro Dios es como una espada que penetra, inmediatamente destruye todas obras malas. ¿Para qué? Para que el evangelio entre a nosotros. Dice más, el que practica la verdad viene a la luz. Cuando empezamos a oír la palabra de nuestro Dios, cuando alguien llegó a nuestra casa, empezó a hablarnos de la palabra de nuestro Dios, inmediatamente empezamos a practicar la verdad y venimos a esa luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora veamos otro pasaje hermoso, allí mismo en Juan capítulo 6. Nos dimos cuenta que hay una palabra muy clave y esa palabra es creer. El que creyere. Y gloria sea a nuestro Dios, que aún nos dice que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Es una de las palabras que usa Juan y nuestro Señor Jesucristo en referencia a creer a nuestro Señor Jesucristo. Dice 6:35 de Juan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Yo creo una vez más relación al Antiguo Testamento, cuando caía aquel maná, ahora se relaciona con nuestro Señor Jesucristo. Aquel maná les daba la vida. Ahora tenemos, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y que también nuestro Señor Jesucristo lo relaciona el día de la cena del Señor, donde dice, he aquí este pan. Cuando lo parte le dicen, coman que este es mi cuerpo. Dice, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree, una vez más la palabra cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creíste. Ustedes me vieron, ustedes se dieron cuenta las maravillas que hice, resucité muertos, sané enfermos, curé leprosos, mas sin embargo, aun aunque ustedes me vieron, no creyeron. Bienaventurado, ahora somos nosotros bienaventurados que no vimos aquello, mas sin embargo creemos en el poder de lo alto, nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el 37. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Así que nuevamente el Padre da las almas, no son de nosotros, ni nosotros nomás somos el vaso para llevar la palabra de nuestro Dios. Dice, todo el que al Padre me da, dice, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que nos damos cuenta que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él hizo la voluntad de su Padre, y por eso su Padre lo exaltó a lo más alto y dice que está sentado a la diestra de nuestro Dios. Así que Él descendió, Él vino del cielo para rescatar nuestras vidas. Ahora la pregunta que tenemos, un testigo, es que es alguien que habla, que testifica, un creyente que invita a otros a creer en la palabra de nuestro Dios. Dice el 44. Jesús clamó y dijo, hablando a nuestro Señor Jesucristo, el que cree en mí, nuevamente recordamos la palabra creer, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Así que está diciendo a un paso más, y recordemos que Jesús es el camino, es la verdad y la vida, y ese camino nos lleva hacia el Padre. El que cree en Jesús, cree en el que le envió. ¿Y quién fue el que le envió? El Padre Celestial. Y el que me ve,
ve al que me envió. Así que es una combinación entre hijo y padre que tienen el mismo propósito de rescatar, de salvar a la persona perdida. ¿Para qué? Para que venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 46. Yo la luz, recordamos lo que estábamos hablando en el texto pasado, donde nuestro Señor Jesucristo es la luz. Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en él cree, nuevamente, para que todo aquel que en él cree en mí, dice, permanezca, no permanezca en tinieblas. Así que nos viene a rescatar de las tinieblas y nos trae a su luz. Nos quita de la condenación y nos da la salvación. Si estamos viendo el contraste de palabras, de tinieblas a la luz, de condenación a salvación. Gloria sea a nuestro Dios. Dice el 47. Al que oye mis palabras, yo creo que usted ha oído las palabras, ¿no? Yo he oído las palabras y deseamos y oramos por aquellas personas que viven en el mundo perdidos, que un día oigan la palabra de nuestro Dios para que reciban y confiesen a nuestro Señor Jesucristo con su boca. Al que oye mis palabras y no las guarda, dice, yo no le juzgo. Si alguien oye las palabras de nosotros es hablar, pero si alguien oye la palabra y no la guarda, dice, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Así que si creen o no creen, quiero que sepan que la palabra es la que le va a juzgar. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no vino a juzgar al mundo. Mira el 48. El que me rechaza. Ahora tenemos el que le acepta y tenemos también el que le rechaza. El que le acepta dice que tiene vida, pero también vamos a ver con el que le rechaza. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que recibió la palabra y esa misma palabra es la que le va a juzgar en el día postrero. Así que es importante, como les digo, hay dos partes, el que oye cree, el que oye escucha pero no hace caso, dice que la palabra le va a juzgar en el día postrero. Porque yo no he hablado de mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así que nuestro Señor Jesucristo vino, cuando Él vino, no habló de Él mismo, sino de lo que su Padre le había mandado. Y quiero que sepan que antes de que nuestro Señor Jesucristo ascienda al cielo, dice, he llevado tu palabra, y yo creo que cumple todo lo que su Padre le ordena, y por eso nuestro Dios le exalta. Dice ahora el verso 50, entonces 50 de Juan. Yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así que es algo que nuestro Dios desea para nosotros. Primeramente nos da la salvación y también da la oportunidad de que tengamos la vida eterna. ¿Por qué? Nuevamente Juan 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dice, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Lo que Él me ha dicho es lo que yo les he transmitido. Y también da la función del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo mencionamos que quiere glorificar tanto al Padre como al Hijo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos ayuda, es nuestra guía, nuestro consolador, que nos lleva ante las personas que necesitan de la palabra de nuestro Dios. Con esto en mente, vamos a ver las preguntas. Ahora ya van a ser mucho más sencillas, a consecuencia que ya leímos estos tres pasajes bíblicos. Primeramente número 1. ¿Qué palabra es el centro de la enseñanza y testimonio personal de Jesús? Y no únicamente de Jesús, lo estamos viendo también en Juan. ¿Y qué significa esta palabra? Vamos a verlo en Juan. Primeramente Juan 3:14 al 21 que leímos, Juan 6:35 al 40 que igualmente leímos, y Juan 12:44 al 50. ¿Qué hallamos en ello? Primeramente, la palabra que vemos en estos tres pasajes es creer. Es la palabra central en la enseñanza y testificación de nuestro Señor Jesucristo. No únicamente de Jesucristo, sino cuando vemos también el Evangelio de Juan, estamos viendo la palabra creer. Así que creer es de suma importancia. Gloria sea a nuestro Dios. Esto me recuerda cuando el Señor llegó a mi vida. Creí a Él, confesé mis pecados, le confesé con mi boca, y ahora gloria a su nombre que me ofrece la vida eterna. Primeramente en Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en Él cree. Nuevamente la palabra cree. Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado. Juan 6:35, el que en mí
cree. Nuevamente la palabra cree. Juan 12:46, aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así que la palabra clave en estos 3 capítulos es creer. Y algo bien importante, quiero que sepan que hay 12 veces en estos versículos que tenemos y capítulos, hay 12 veces que aparece la palabra creer. Gloria sea su nombre, y que esta palabra nos llena de gozo a consecuencia de que aún en nuestros tiempos dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente aquí en la tierra por haber creído en la palabra de nuestro Dios. Así que hay más, algo más maravilloso. Dice, creencia se refiere a una relación en donde la vida de alguien se rinde en completa confianza en nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando tú crees, inmediatamente podemos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive dentro de nosotros. Así que es importante creer a nuestro Dios. Creer es algo que transforma al creyente y se rinde ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que inmediatamente que empezamos a creer, el Señor inmediatamente nos transforma, nos cambia, dijo Pablo, nos hace una nueva criatura, nos da una nueva identidad, de tal manera que ahora nos convertimos en testigos. ¿Para qué? Para que otras personas puedan venir al conocimiento de la palabra de nuestro Dios a consecuencia de lo que cada uno testificamos a amigos, compañeros, vecinos, para que vengan al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Así que volviendo al título, un testigo es que eres tú, soy yo, que como creyentes le hablamos a otras personas para que vengan y se conviertan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice la pregunta número 2. En base a las lecturas bíblicas, ¿qué es lo que enseña? ¿Qué es la enseñanza de Jesús? Con frecuencia contraste. Vamos a contrastar las palabras que aparecen en estos versículos. Y vamos a ver primeramente la primera. Juan 3:19, que son los pasajes que hemos leído. Vemos el contraste en la luz y las tinieblas, donde habla nuestro Señor Jesucristo, donde también habla Juan en el Evangelio, donde nos habla de que el Señor nos ha sacado de allá de las tinieblas y nos ha trasladado a su luz admirable. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nos ha sacado de allá de las tinieblas. El mundo ha amado más las tinieblas, pero Él nos ha sacado a nosotros del mundo y por medio de esa luz que es nuestro Señor Jesucristo. Otro contraste es la vida y la muerte. Yo creo que Juan también nos habla en el capítulo 10, donde él dice que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos vida y vino a darnos vida en abundancia. Pero también el enemigo nos da muerte, y quiero que sepan que cuánta gente ama más la muerte que la vida. Dice Juan 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si estamos viendo el contraste de las palabras, de las tinieblas, primeramente de las tinieblas a la luz, y ahora tenemos de la muerte a la vida. Así que cada uno de nosotros hemos pasado del reino de las tinieblas ahora al reino de su luz. Otro contraste que hay también es de estábamos en condenación y el Señor nos trajo la salvación a cada uno de nosotros. Dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si estamos viendo las palabras, el contraste, primeramente es creer, ahora el Señor nos trae de allá de la condenación y nos trae a la salvación, y aún más nos da el regalo de la vida eterna si vivimos en esa santidad ante nuestro Dios. ¿Cuál es el significado y cómo esto establece el escenario para testificar? Yo creo que es una alegría de que el Señor nos haya sacado de las tinieblas, y por eso testificamos, por eso hablamos, por eso le decimos al mundo que estábamos en pecado, pero que por medio de la palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos vida en abundancia, y lo que el Señor hizo por nosotros puede hacer por aquel que está perdido. Pregunta número 3. ¿Qué es lo que estos versos afirman acerca del Padre y del Hijo? Yo creo que
nos hemos dado cuenta que estos versos se relacionan en el mismo propósito de nuestro Dios de salvar al mundo, el mismo propósito de nuestro Señor Jesucristo de rescatar a la humanidad perdida, y que quiero que sepan, dice, y el destino de los creyentes y los incrédulos, donde ahora ellos ofrecen la salvación, ellos ofrecen que podamos acercarnos a Él para recibir la vida eterna, pero también hay un destino para los creyentes, para los que aceptamos a Jesucristo, tenemos un destino, pero también aquel incrédulo que no quiere aceptar la palabra de nuestro Dios, también hay un destino. Yo creo que en nuestras manos está de cada uno de nosotros. Si tú que nos oyes no has recibido a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, tienes un destino. Ojalá que el destino que escojamos sea el bueno. ¿Por qué? Porque el destino de los creyentes es que reciben su perdón de pecados y también esa vida eterna. Y el de los incrédulos es algo triste, ¿verdad? Que el Señor les va a dar condenación, y aún dice la palabra de nuestro Dios que serán lanzados en el lago de fuego. No deseo para nadie en eso, pero en todos modos aquí tenemos el destino del creyente y el destino de los incrédulos. Espero que en esta mañana, tú que nos oyes, tu destino sea el de recibir la salvación y también recibir la vida eterna. Y si no le has aceptado, que medites y pienses, ¿para qué? Para que el Señor perdone tus pecados. Y si conoces a alguien alrededor que sabes que está condenado, yo creo que es el momento de que vayas y le hables de la palabra de nuestro Dios. Así que tanto el Padre como el Hijo tienen esa armonía. ¿Para qué? Para rescatar a las almas, y ese mensaje es de salvación para con cada uno de nosotros. Así que veamos eso. Pero sin embargo, yo le digo, no se mantenga en condenación, sino acepte a Jesucristo como su salvación. Veamos la pregunta número 4. ¿Cuáles son las ventajas de una testificación relacional? Y yo creo que a lo mejor somos tímidos, a lo mejor nos da pena ir a hablar, pero quiero que sepan que una testificación relacional nos ayuda a conocer amigos, a tener oportunidades, a poder conocer personas nuevas para hablar de la palabra de nuestro Dios. Entonces empezamos a tener una relación con personas que no conocemos, pero sin embargo les amamos y queremos la salvación para con cada uno de ellos, por medio de la palabra de nuestro Dios. Así que en esta mañana que nuestro Dios nos ha dado, quiero que pensemos que nuestro Dios nos ha dado esa oportunidad de tener relación con el mundo, traerlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, hablarles de la palabra de nuestro Dios y que confiesen con su boca que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de nuestro Dios. Así que ese es el propósito que tenemos en esta mañana. Nuevamente hacemos la pregunta: un testigo es que es aquel que habla, que como creyente espera que alguien más crea en la palabra de nuestro Dios. Pregunta número 5. ¿Cuál es su manera de abordar la testificación? ¿Cómo empieza usted a tener una relación con aquella persona que no conoce, pero que quiere hablarle de la palabra de nuestro Dios? Hay algunas personas que empiezan con una pregunta, otros ven los eventos que están pasando, como ahorita que tenemos la guerra allá en Ucrania. Yo creo que puede ser una oportunidad. ¿Qué piensa de lo que está pasando allá? ¿Acaso es el fin de los tiempos? Es un momento de introducirnos a las personas para hablar de la palabra de nuestro Dios. Otros empiezan a decir: mira qué bonito día nos ha dado Dios. Dios ha creado este mundo para que cada uno de nosotros seamos de una manera los señores de este mundo, y empezamos a hablar la palabra de nuestro Dios. Otras personas empiezan: ¿qué pasaría si el día de hoy fuera tu último día? Hay muchas maneras de empezar a introducir a la palabra de nuestro Dios. Quizá tú tengas tu manera, pero algo muy maravilloso es que dé el resultado que la palabra de nuestro Dios quiere. Echa tu pan sobre las aguas, y sobre su tiempo el Señor es el que va a producir el efecto en aquellas personas. Cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras, mas sin embargo el propósito es traer al perdido a testificar. ¿Para qué? Para que esa persona venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y la última pregunta es algo personal. Comparta su más reciente experiencia de testificar
y cómo la fue, cómo pudo hablar la palabra de nuestro Dios, cómo aquella persona a lo mejor que estaba llorando, que estaba triste, que tenía una necesidad, usted llegó, vio la oportunidad, habló de la palabra de nuestro Dios y aquella persona en su tiempo bajó hasta las aguas bautismal y gloria a Dios que por medio de usted siendo ese vaso para llevar la palabra, a su tiempo dio su fruto. Así que cada uno de nosotros tenemos experiencias diferentes, pero quiero que sepan que la ganancia es para nuestro Dios, no para el hombre. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios tenga el perdón de sus pecados. En esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado, quiero que pensemos primeramente, cada uno de nosotros somos esos testigos, que hablamos la palabra de nuestro Dios, que somos creyentes, que hemos testificado con nuestra boca que nuestro Señor Jesucristo es el Señor y que nuestro Dios le ha resucitado de los muertos. Usted y yo ahora, con ese hermoso propósito, le hablamos a las gentes. ¿Para qué? Para que también ellos vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. No te quedes con la palabra en tu boca, sino abre, testifica para que la palabra llegue a aquellas personas que lo necesitan y que están viviendo en pecado, mas sin embargo aquel pueblo que estaba en tinieblas llegó la luz y vieron la luz. ¿Quién? A nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana te hago la invitación, si este mensaje, si esta escuela sabática ha sido de bendición para ti, para usted y su familia, compártela con tus amigos, con tus vecinos, para que también ellos reciban el amor de nuestro Dios. Recuerda, hay que levantar a nuestro Señor Jesucristo muy en alto para todas aquellas personas que han sido mordidas por la serpiente, de una manera puedan recibir la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, que el Señor te bendiga.